Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día hoy, clase de evangelización número 19, con el tema de la ley de Dios. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5, como igual que ayer. San Mateo capítulo 5, el versículo 17, voy a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hasta el versículo 30 he leído. Este libro, San Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento. Este libro fue escrito por medio de apóstol Mateo, es uno de discípulos de Jesucristo.
Él era publicano. ¿Conocen publicano? El publicano es que estaba cobrando impuestos a través de la guía de gobierno de Roma que estaba colonizando a Israel. En aquel entonces, entre los como judíos, estaban siendo como oficiales de cobranza de impuesto. Por esa razón, Mateo estaba teniendo mala fama, porque entre todos los publicanos eran malditos y fueron escupidos entre los israelitas. Por eso hay representantes de los pecadores en esa época. Para los hombres, uno es publicano, es número uno, más que asesino y ladrón, etcétera, ¿no? Porque ellos estaban molestando a los israelitas. Estaban cobrando más justo que lo que iba a pagar impuestos. También entre las mujeres, lo más pecadora es ramera. Las que estaban vendiendo sus cuerpos. Entonces uno de los pecadores, Mateo, siendo como publicano, pero un día él estaba sentado de sobremesa contando la moneda. En aquel entonces Jesucristo, pasando de su oficina, le llamó a Mateo. Así dijo, ¿no? Mateo, sígueme. Entonces, sígueme. Solamente una palabra, no es necesario explicar. Cuando me sigue, yo voy a preparar recompensa. Si tal vez voy a preparar alguna casa o algo. No había puesto nada de condición, sino que sígueme. Y él dejó todas las cosas, siguió a Jesucristo. Imagínense, ¿no? ¿Cómo puede cambiar la vida de Mateo? Anteriormente era como ladrón, más peor que ladrón, era publicano, ¿no? Pero cuando aceptó la palabra de Jesucristo, esa palabra estaba trabajando fuertemente en el corazón de Mateo. Por eso Mateo fue cambiado. Y luego entre 4 libros de la evangelización, como San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, se quedó primer libro, se llama San Mateo. Pero la mayoría de gente, ¿no?, cuando empezó a leer este libro, abriendo capítulo 1 de San Mateo, sale solamente genealogía de Jesucristo, que aparece Abraham, Isaac, Jacob y José, y luego constantemente salen nombres. Por eso antes de llegar capítulo 2, se va a dormir. Y luego apenas si alguien puede pasar capítulo 1, sigue leer, ¿no? Al encontrar capítulo 5, está saliendo estas palabras. Pero mi pregunta es, cuando lee esta palabra, la gente, ¿cómo puede sentir que esta palabra es una bendición para mi vida? ¿Cómo puede decir esta palabra? ¿Por qué? La gente sin pensar nada solamente quiere leer. Por eso no se siente. Pero sí puede calcular exactamente con esta palabra. La gente será sorprendido de la palabra de Jesucristo. Ya veamos, voy a explicar.
De primero, nosotros podemos tocar el tema de eso, ¿no? El versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cuando nosotros tocamos el libro de Éxodo, capítulo 20, estaba saliendo detalladamente de 10 mandamientos. ¿Es cierto? Se recuerda, ¿no? En aquel entonces salía 10 mandamientos y sale esta palabra, no matarás. Entonces, toda la gente tiene sabiduría y conocimiento hacia como asesino y matar. ¿Qué es lo que mata a la gente? La gente cuando asesina a la gente, eso es una matanza, ¿no? Pero Jesucristo estaba explicando. Ustedes escucharon por antepasados, a través de mandamiento de Dios ya escucharon, pero yo os digo, esta palabra es totalmente diferente explicación que mandamiento de Dios. Porque la gente puede pensar que son iguales, totalmente diferente de nuestra regla. Veamos cómo dice, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Así está escrito el versículo 21, pero el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Este juicio no es que solamente paga impuesto o multa, sino que este juicio es como igual que el juicio para asesino. Entonces, para los que mataron a la gente, ¿no? Siendo como homicidas. Entonces, nosotros cómo podemos pensar que lo que había dicho a través de mandamiento de Dios, no matará, esta palabra es igual que uno que se enoja contra su hermano será culpable como si fuera que asesino. ¿Cómo puede aceptar este juicio? Ese es número 1 para conocer el mundo de Jesucristo. Significa que mucha gente dice, yo amo a Jesucristo, yo creo en Jesucristo, pero para creer en Jesucristo, de primero tiene que aceptar la regla de Jesucristo, el juicio de Jesucristo, la palabra de Jesucristo. Debería considerar que uno que se enoja, teniendo rabia, teniendo odio en su corazón, mientras tanto que vive en este mundo, todo es igual que homicidio. Entonces, sin aceptar esta palabra, ¿cómo nosotros podemos considerar a esta persona? Por sí mismo está rechazando el juicio de Jesucristo y luego dice que yo le amo a Jesucristo, yo creo a Jesucristo. Es mentira, siendo mentiroso. Uno que enseña así, también eso es mentiroso. Significa que sí o sí tiene que derrumbar la regla de ser humano que está llevando. Nosotros, ¿cómo aprendimos sobre homicidio? Homicidio sí o sí tiene que cortar la vida a otra persona. Ese es homicidio. Asesino. ¿Es cierto?
Pero nunca nadie, ningún lugar nos explicó que alguien que tenga en su corazón rabia, odio, enojo, solamente el deseo de matar que está funcionando en su corazón, será culpable como homicida. ¿Quién nos enseña? ¿En la escuela de primaria o colegio o en la universidad? No, ningún lugar enseña. Porque nadie piensa así. Únicamente Jesucristo piensa así, también Él va a juzgar con su regla. ¿Qué quiero decir? La gente no quiere leer esta palabra como la palabra de Jesucristo siendo juez verdadero. Por eso, si en esta noche, ¿no?, Jesucristo va a juzgar cada uno de nosotros, descubriendo el corazón de nosotros, teniendo rabia, odio, enojo, ya Él puede darse cuenta que somos asesinos, homicidas. Será culpable, será lanzado al infierno, así dice. Entonces, si una persona quiere creer en Jesucristo, de primero tiene que aceptar esta palabra. Aunque puede alabar al Señor, puede orar al Señor, puede leer la Biblia, puede hacer toda la cosa, pero sin aceptar el juicio de Jesucristo, entonces, ¿cómo puede recibir la salvación? Porque será diferente regla, será diferente juicio. Según su juicio, no será culpable. Según su regla, no será culpable. Puede alabar a sí mismo. Yo soy buena persona. Yo puedo entrar en el reino de Dios. Aunque siendo como pecador, pero yo voy a entrar en el reino de Dios. De ninguna manera. Jesucristo está demostrando su regla, su juicio exactamente. Ese es el primer paso de tener creencia en Jesucristo. Mucha gente no acepta el juicio de Jesucristo. Por eso no puede sentir como pecador. No solamente puede decir que somos pecadores, sino que de fondo de su corazón debería aceptar el juicio eterno de Dios. Yo soy digno de ser muerto. Porque en mi corazón se levanta rabia, odio, enojo. El versículo 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Necio, fatuo, es decir, que insulta. Uno que insulta a otra persona, ¿no?, será culpable. Será lanzado al infierno. Se quedará en el lago de azufre que no se apaga eternamente. Hoy en día en la iglesia no explica como lo que estoy hablando. ¿Por qué? Imagínense, cuando la gente cuando ingresa en la iglesia, ¿no?, y dando saludos: pastor, ¿cómo está? Muy bien. Yo quiero congregar esta iglesia. Amén, hermano, venga. Desde el primer día está siendo hermano, porque sin saber nada de su situación de espíritu, ni quisiera probar nada de su fe, aceptó como hermano, nada más. Y luego no está explicando
que está siendo pecador, que está siendo digno de ser muerto porque ya nació con el pecado. Dios había dado mandamiento de Dios, pero no puede cumplir. Por eso necesita recibir castigo eterno. Hoy en día, ¿qué tipo de la iglesia está enseñando? Usted está siendo pecador, se va al infierno. Teniendo pecado, si no puede renacer, ya usted se va al infierno. No puede indicar, no puede explicar. Por ejemplo, una persona tiene síntomas de dolor de su estómago, ¿no? Buscando al doctor de hospital. Entonces el doctor, de primero, ¿qué es lo que hace? Puede analizar de cuerpo, preguntando, ¿por qué vino al hospital? ¿Por qué me busca? Doctor, me parece que en mi estómago siempre tiene dolor. ¿Cuánto tiempo está llevando este dolor? Creo que más de 6 meses. Siempre después de comer ya tenía gran dolor. Entonces tenía que sacar ecografía y también tenía que analizar de sangre, tenía que confirmar de situación del cuerpo, todo, y luego tiene que darle resulta. Tiene que hacer cirugía para sacar algo de tumor. Entonces, o puede dar medicina. Significa que siendo el doctor, para curar la enfermedad de cuerpo, de primero tiene que analizar exactamente, dándole la sentencia. Parece que usted tiene cáncer de estómago. Sí o sí tiene que recibir cirugía, operación. Entonces, en aquel entonces, el enfermo puede aceptar la resulta. Yo pienso que los pastores también tienen que tener esta capacidad. Tienen que saber sobre el mundo del corazón, sobre el espíritu, analizando de su fe, cómo está llevando el pecado en su corazón. Porque si no tiene la fe verdadera, entonces no está renacido, no está salvo. Solamente puede recibir una persona siendo pecador, puede enseñar cómo canten al Señor, cómo lean la Biblia, cómo honran al Señor. Solamente enseñando buenas cosas más tarde, pasando 1 año, 5 años, 20 años, siendo pecador. Entonces, ¿cómo va a ser responsable de su espíritu? Jesucristo, ¿con qué propósito estaba hablando en este capítulo 5? Si una persona tiene interés de leer la Biblia, fácilmente se encontrará este capítulo, San Mateo capítulo 5, que está explicando acerca del mandamiento de Dios. Por eso todavía mucha gente no está cambiada su mente, todavía no está cambiada el juicio a través del mandamiento de Dios. Jesucristo estaba diciendo, yo os digo, cualquiera que enoje contra su hermano será culpable. Cualquiera que uno que habla fatua como insulto será culpable. Si alguien que puede decir necio contra su hermano será culpable. Será lanzado al infierno. Así dice.
Entonces, totalmente diferente regla está llegando. La regla antigua con el mandamiento de Dios. La mayoría de gente no está matando a la gente, por eso se siente inocente. ¿Es cierto o no? No está matando. Por eso la gente puede darse cuenta, yo no soy pecador, parte de mandamiento de Dios dice que no matarás, ya estoy cumpliendo, así piensa. Así estoy cumpliendo. Además, fuera de Jehová no tendrá otros dioses. Está cumpliendo. No adorarás a otros ídolos. También yo no estoy adorando a otros ídolos. Significa que mucha gente está pensando, alabando en sí mismo, enalteciendo, yo estoy guardando mandamientos. ¿Por qué? Todavía no había presentado ante el juicio de Jesucristo que tiene esta regla. Vea, usted dice que no es asesino, no es asesino. Entonces, yo voy a preguntar, desde niño, ¿nunca había enojado contra su hermano, su vecino, su compañero? ¿Nunca había insultado? ¿Nunca había tenido enojo en su corazón? Significa que por la regla de juicio de Jesucristo, toda la gente será atrapado del juicio eterno de Dios. Por eso Jesucristo estaba explicando detalladamente, vea, ustedes piensan que están cumpliendo mandamiento de Dios, pero ustedes no están cumpliendo, están derrumbando todo mandamiento. Además, el versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, significa que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando sobre adulterio, es que no es que solamente tiene relación de su cuerpo, sino que en su corazón, teniendo el deseo de adulterar, en su corazón ya adulteró. Significa que Dios está observando en el corazón de nosotros qué es lo que está funcionando. Con este juicio, ninguna persona puede escaparse. Ninguna persona puede decir que yo tengo nada del deseo de adulterar, fornicar. Porque nadie puede escaparse. Porque siendo ser humano, normalmente y naturalmente funciona el deseo de adulterar, el deseo de fornicar. Ese ser humano es como igual que el árbol de manzana, al llegar la época de frutas, va a tener manzana. ¿Por qué? Nosotros somos la semilla de Adán, el que cometió contra Jehová. En Adán nosotros recibimos el pecado por la herencia. Por eso, según la vista de Dios, somos pecadores. Somos pecadores que nunca jamás podemos cumplir mandamiento de Dios. Esa es nuestra situación. Pero ¿quién está explicando esta forma? Hoy en día está tapando. Por ejemplo, ¿no? Un pastor si exhorta o enseña como esta forma al que viene a su iglesia, usted es pecador, se va al infierno. Entonces, tal persona no va a regresar más. Se escapa. ¿Por qué me insulta? ¿Por qué me exhorta? ¿Por qué me pisotea? ¿Por qué me menosprecia? Dice que me voy al infierno.
Solamente usted se va al reino de Dios. Entonces yo no quiero venir acá a la iglesia. Así piensa. No sé muy bien, pero así va a pensar. Por eso, teniendo miedo, no está hablando así. No. Siendo siervo de Dios, siendo varón de Dios, sí o sí tiene que explicar sobre la verdad. El pecador se va al infierno. ¿Es cierto? Es cierto. Por eso Jesucristo, como decía, si no nacer de nuevo, no podrá ver el reino de Dios, tampoco puede entrar en el reino de Dios. Tiene que renacer con el agua y el Espíritu Santo del Señor. Entonces, agua se refiere a la palabra de Dios. Por eso estoy enseñando sobre el Evangelio. Por eso estoy abriendo clase de la evangelización. Poco a poco estoy enseñando sobre existencia de Dios, la creación de Dios y también el pecado, cómo fue cometido la gente. También ahora estamos llegando sobre explicación de la ley. Significa que desde en la época de Moisés, Dios nos entregó mandamiento de Dios. ¿Para qué? Aparentemente Dios estaba diciendo para que cumplan, ¿es cierto? Pero mucha gente no quería cumplir mandamiento para ser justo, para recibir la salvación, para tener la vida eterna, o sea, intentando. Pero ¿quién había recibido la salvación por cumplimiento de mandamiento de Dios? Voy a mostrar ante ustedes, ¿no? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 19, así dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así dice. Ya voy a explicar el versículo 19, ¿no? Dios, cuando nos entregó mandamiento de Dios, tenía propósito para que todos los hombres del mundo se queden bajo el juicio de Dios. Cada uno tiene que recibir el juicio de Dios antes de morir. Leyendo, pensando, ¿oh? ¿Cómo dice? No matarás. Yo pensaba que estoy guardando porque nunca había matado. Pero dice que cuando uno que tenga enojo, rabia, insulto, es igualito que asesino. Por la regla de Jesucristo, yo considero como homicida. Señor, ¿qué hago? Eso es, ¿qué hago? Teniendo gran gemido, pidiendo la misericordia del Señor. ¿Qué hago, Señor? Miserable de mí. Yo soy pecador. También, no adulterarás. Por eso la gente que está cuidando su cuerpo, viviendo con moral, ética, pero en su corazón se levantaba el deseo de adulterar. Puede considerar que yo soy adúltero. ¿Por qué? Teniendo este deseo de adulterar, lo mismo que había cometido. Debería aceptar el juicio de Dios. Por eso Dios, cuando nos entregó mandamiento de Dios, para que se cierre nuestra boca, dice, nuestra boca. ¿Para qué? Para que nadie puede justificarse. Señor, alguien puede decir que, Señor, yo nunca tenía rabia, odio, enojo, insulto, jamás. Yo no tenía tiempo para amar.
a otra persona. Significa que solamente yo ocupaba para amar a mis amigos. ¿Cómo yo puedo enojarme contra mi amigo, contra mi familia? No, jamás. ¿Piensa que no existe? Existe, hay muchos que existen. Hay muchos que están confundidos. Hay muchos que están enalteciendo. Yo soy una persona buena. Solamente de mi corazón sale amor. Amor. Amor, amor, amor. No sale nada de rabia, odio, jamás. Solamente rabia, odio, esa cosa, otra persona, malditos, o fuera. Tales personas no pueden reconocer de su identidad. Su identidad es que está siendo esclavo de Satanás. También para que reciba el juicio de Dios. Por eso Dios nos permitió mandamiento de Dios. Ya, ustedes conocen último mandamiento, 10º mandamiento es no codiciarás. ¿Cuántas veces está teniendo codicia? Cuando ustedes mirando la casa y gente, dinero, comida, wow. Hoy en día, ¿no? Por tener Navidad, fin de año, quedándose en su casa, teniendo vacaciones, y come bastante o no, sin parar, comiendo. ¿De dónde viene este deseo? Por la codicia de comida. ¿Es cierto? Después de comer todo, puede arrepentirse. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo yo puedo hacer dieta? Pero no puede hacer dieta porque mañana otra va a comer. Es difícil, mire. Ser humano para tener una decisión no es fácil. Alguna persona piensa, sí, yo ayuno entre 3 días, ya fácilmente voy a bajar mi peso como 5 kilogramos ya, fácilmente. Pero solamente ayunando un almuerzo, al llegar el tiempo de cena, ya no puede aguantar más. Ya Romanos capítulo 3, el versículo 20, como dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Dios quería entregar a nosotros conocimiento sobre pecado, conocimiento del pecado. Mire, usted tiene pecado, por eso está produciendo enojo, rabia, insulto, y también el deseo de fornicar. También se levanta las codicias. ¿Por qué? Usted es pecador. Para que Dios nos entregue conocimiento del pecado, con este objetivo Dios había dado mandamiento de Dios. Pero la gente, en vez de tener conocimiento del pecado, quiere cumplir mandamiento. Aunque dice que no puede, ningún ser humano será justificado, pero siempre en su mente, yo puedo. Eso es enemigo contra Dios, porque eso es Satanás. Según la palabra de Dios dice que usted no puede cumplir el mandamiento de Dios. En su mente, yo puedo. Está chocando fuertemente. Hasta que se ha caído en su pecado, la gente no puede dejar su pensamiento. ¿Por qué? Satanás no deja nuestra alma. Satanás siempre va a engañar, enalteciendo. Mire, hay muchos pecadores, pero usted no. ¿Es cierto o no?
Sí, Señor. Usted es sincero, bondadoso, bueno. ¿Entiende? Amén. ¿Puede cumplir todo mandamiento o no? Amén. Ya 100% está atado de engaños de Satán. Porque ningún ser humano será justificado. Ninguno, dice, ninguno. Pero yo puedo. Ninguno puede. Yo puedo. No. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por la obra de la ley. No, yo puedo. Entonces, hasta morir está peleando. Hasta morir está peleando contra la palabra de Dios, contra Dios, por su razón, por su pensamiento que viene de Satanás. Ya San Mateo, capítulo 5, esta palabra, vamos a ver cómo dice. El versículo 29. Por tanto, ya es como resumen, ¿no? Por tanto, y tu ojo derecho, así dice, derecho, te es ocasión de caer, sácalo, sácalo, y échalo de ti, sácalo, échalo. Pues mejor que te es que se pierda unos de tus miembros, sí, perdiendo su ojo, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Alguna persona también está pensando, sí, Señor, me dice que si yo hago algo pecado y por mi vista, entonces voy a sacar mi ojo derecha, ¿no? Ya, imagínense, al mirar solamente utiliza su ojo derecho, nada más. Al hacer el pecado, en aquel entonces su ojo izquierdo está cerrado. Por eso solamente sacando uno. No. Mucha gente no sabe muy bien esta palabra. Significa que ser humano, toda la cosa que se ve, todo produce en nuestro corazón codicia. Codicia. Por ver el dinero se levanta codicia. Por ver el producto se levanta codicia. Por ver la casa, auto, etcétera, todo. Entonces, ¿cómo puede quitar su ojo por sí mismo? Ustedes escucharon a alguien que quería cumplir mandamiento de por eso quitando un ojo y al siguiente día y otro ojo, también al siguiente día cortando su brazo, alguien también se cortó su brazo izquierdo, también al siguiente día, mi pie tampoco sirve, cortando su pierna y se quedó solamente con su cabeza, sin ojo, hasta su lengua cortando y luego se quedó. ¿Existe en el mundo? Todavía yo no he visto. Todavía. Significa que por la vista de nosotros cometemos. Por nuestra mano cometemos. Pero ninguna persona puede cortarlo. Significa que nosotros no podemos juzgar contra nuestro cuerpo. No. Nadie será justificado por las obras de la ley. Está hablando eso, nadie. Por eso nosotros tenemos que rendirnos ante Dios. Señor, por favor, tenga misericordia de mí, porque yo no puedo cumplir el mandamiento del Señor, como lo que está apareciendo. Yo no. Desde este punto podrá oír la palabra de Dios. Podrá descubrir la verdad. Desde donde no se puede. Pero entre los fariseos, escribas, siempre ellos pensaban que yo puedo, nosotros podemos cumplir el mandamiento de Dios. Si hubiera cumplido el mandamiento de Dios, iba a recibir la salvación. ¿Por qué es necesario venir Jesucristo?
Jesucristo tenía que venir al mundo. ¿Para qué? Para morir en vez de nosotros. Porque sin la muerte de Jesucristo, nadie podía ser salvo. Por eso Jesucristo vino al mundo. Por eso es diferente. Son antónimos. El que quiere cumplir el mandamiento de Dios para recibir la salvación y lo que quiere creer en la obra de Jesucristo son antónimos, no es iguales, totalmente diferentes. ¿Quién puede elegir la fe en Cristo Jesús? Uno que puede rendirse. Señor, yo no puedo cumplir nada de mandamiento. Por eso yo apoyo en la obra de Jesucristo. No puede creer las dos cosas. Yo puedo guardar todo mandamiento. Jesucristo no puede salvarlo. Decía, haga. Cuando cumpla mandamiento de Dios, tendrá la vida eterna. Significa que Jesucristo mirando el corazón del ser humano, uno que quiere decir que yo puedo, entonces va a dejar para que cumpla mandamiento, pero no puede cumplir, se va al infierno. ¿Quién puede elegir el camino del Señor? El que reconoce de su capacidad. Yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Por eso solamente yo quiero apoyar en la obra de Jesucristo. Tal persona puede tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. El de hoy hasta acá, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este tiempo que nosotros estamos aprendiendo sobre la palabra de Dios. Hoy en día Dios nos permitió para que nosotros pudiéramos aprender sobre el Evangelio. También mañana será último día de este año 2020. Espero que nos bendiga para que nosotros también podamos estar acá para poder escuchar la palabra del Señor. Y bendiga a todos los pastores, bendiga a todos los hermanos que están estudiando la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.